Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Puma. Recibe 8.5% de ahorro inmediato y permanente en estaciones Puma y Super 7. Suman 25 los hondureños extraditados hacia Estados Unidos. Este jueves fueron extraditados Martín Díaz y Miguel Cordón, ambos acusados por narcotráfico. Tribunal de Justicia Electoral resuelve por unanimidad la inhabilitación de los hermanos de la consejera Moncada. Senador demócrata insta al gobierno hondureño a realizar un progreso tangible en materia de derechos humanos. De lo contrario, dañará más la imagen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual ahora Honduras es miembro. Mientras la ANE se prepara para contratar más deuda por 10.000 millones de lempiras, candidatos presidenciales muestran poco o ningún interés en hacer frente a uno de los grandes problemas del país, el energético. Dirigentes magisteriales recomiendan retomar la asignatura de moral y cívica en el sistema educativo y dejar la formación espiritual a la familia y la iglesia. Científicos y neurólogos consideran que Honduras ya debería estar trabajando para legalizar el consumo medicinal de la marihuana. COEP condena la detención por 90 días del presidente del COSEP, Michael Lacayo, y su vicepresidente, ambos acusados, entre otros delitos, de incitar a la injerencia extranjera. Gobierno y productores de café están en alerta ante la amenaza de un hongo que afecta a las plantaciones del grano del aromático en Colombia y temen que pueda llegar a Honduras. Honduras entre los 11 países altamente vulnerables a la crisis climática, según informe de la inteligencia de Estados Unidos, y la reina Isabel II pasó la noche del miércoles en el hospital. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Puma. Recibe 8.5% de ahorro inmediato y permanente y megapuntos de bienvenida. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Los hondureños Martín Adolfo Díaz Contreras y Miguel Carlos Cordón López fueron extraditados este jueves, luego de ser solicitados por Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Ambos fueron trasladados bajo un riguroso resguardo militar y policial desde el primer batallón de infantería hacia la base Hernán Acosta Mejía, donde un avión con integrantes de la Agencia de Control de Drogas, DEA, esperaban por su entrega para llevarlos con rumbo a la nación norteamericana. Con la extradición de Martín Díaz y Miguel Cordón, ya suman 25 los hondureños que han sido extraditados a Estados Unidos y enfrentan cargos por narcotráfico. Tanto Díaz como Cordón habrían operado en el país durante varios años, pero lo hacían de bajo perfil, pues según las autoridades, ambos sabían que eran objeto de interés para la justicia estadounidense. Incluso uno de ellos intentó huir a Guatemala para evitar ser detenido, lo que solo sirvió para adelantar su captura. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV 40 megas por solo $40. Tanto Miguel Cordón como Martín Díaz, los dos últimos hondureños extraditados a los Estados Unidos, operaban con bajo perfil en el occidente del país, al ser objetos de sumo interés por parte de agentes infiltrados de la DEA y de la misma Fuerza Pública Nacional, quienes les venían siguiendo la pista desde hace varios meses, tras ser solicitados por la Corte Federal del Distrito Este de Texas. Estas personas que se extraditaron son personajes de bajo perfil. No eran jefes de cartel ni montaban una organización criminal de la categoría de los otros extraditados. Tienen algún interés por parte del gobierno de los Estados Unidos de América y por consiguiente mantienen un perfil de mediano a bajo perfil relacionado con los altos toros o tiburones que todavía no han sido alcanzados por la justicia norteamericana.
En el caso de Cordón, las investigaciones indican que buscaba instalarse en Guatemala para esquivar la justicia y se conoció que lo consideraban como un mandadero de los capos hondureños que están presos en Estados Unidos. Según reportes policiales, se le acusó de conspirar para fabricar y distribuir al menos 5 kilogramos de una mezcla o sustancia detectable de cocaína que fue importada al norte. Previo a su extradición acordada en septiembre de este año, el imputado permanecía recluso en el primer batallón de infantería. Carlos Miguel Cordón López fue detenido por las autoridades policiales el 19 de julio de este año en una operación de antidrogas. Esto en la aduana de Florido Copán, en el departamento de Copán. Esto en la frontera también con Guatemala. Se procedió a requerirlo y una vez identificado se trasladó de la misma manera en un helicóptero de nuestra institución. Por su lado, a Díaz Contreras se le detuvo en abril de este año en Gracias Lempira, de donde era originario, pero residía en el Paraíso Copán, lugar en que operaba el cártel de los Valle Valle. Según la justicia estadounidense, este desarrolló actividades de narcotráfico desde el 2015. Le imputan cargos de conspiración relacionado al tráfico, distribución y fabricación de al menos 5 kilogramos de cocaína. Con la extradición de Cordón y Díaz Contreras, ya son 25 los hondureños que han sido expatriados desde el 2014 por ilícitos relacionados al narcotráfico, siendo el primero de ellos Carlos el Negro Lobo. Durante este 2021, eran 5 los hondureños que esperaban turno para ser extraditados, pero solo 3 fueron enviados a la nación norteamericana. En el país permanecen Óscar Santos Tovar alias El Teto y Freddy Mármol. La noticia del día fue presentada por Claro Hogar. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV 40 megas por solo $40. El alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, quien recientemente fue capturado tras ser acusado por el delito de lavado de activos, aseguró este jueves que es completamente inocente, pero que no cree se emitirá una resolución favorable en la audiencia inicial del próximo viernes 22 de octubre, porque el juez de ahí solo juzga a los nacionalistas, pero no a los liberales. ¿Cree que va a salga todo bien mañana en esa primera audiencia, en la audiencia inicial? No creo, Rivaldo, porque la verdad que por ahí solo juzgan a los nacionalistas, los liberales no. Sí. Yo soy completamente inocente. Yo soy completamente inocente. Tiene como justificar todo lo que es del patrimonio. Sí, mire, a mí me acusan de lavado de activos, pero no me dicen a quién le lavado de activos, entonces usted puede ver por qué no me puedo pagar. Avilés lamenta que lo acusen por lavado de activos, pero que no le digan a quién le lavó esos activos. Las declaraciones del alcalde talangueño fueron durante su traslado al Hospital Escuela, donde le practicaron exámenes médicos. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida obtuvo el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva en contra de 5 personas que fueron capturadas el domingo anterior por suponerlos responsables de participar en la muerte violenta del ciudadano italiano radicado en Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Giorgio Escano. Por enriquecimiento ilícito fue declarado culpable por un tribunal de sentencia en San Pedro Sula el extitular de la Fiscalía del Medio Ambiente en el norte del país, Juan Francisco González, quien no logró justificar durante el proceso de investigación que se prolongó por varios años un millonario incremento patrimonial. ¿Cuánto es la pena de enriquecimiento? Algunos profesionales del derecho consideran que fallos como el reciente, en el que un tribunal de sentencia declaró culpable al exfiscal del Medio Ambiente Juan Francisco González por el delito de enriquecimiento ilícito, sientan un precedente en el accionar de los funcionarios públicos. El mensaje es a los funcionarios públicos. El tipo penal, el delito de enriquecimiento ilícito, es un tipo penal que solo se le puede aplicar a los que manejan fondos públicos, solo a los funcionarios públicos. Y yo creo que el mensaje es positivo en el sentido que los funcionarios deben entender que cuando manejen los recursos de todos y todas, pues deben rendir cuentas. Y deben rendir cuentas en el sentido que para eso la sociedad ya les paga un sueldo mensualmente o quincenalmente. Según el portavoz del Ministerio Público, en esta institución se han adoptado rigurosas medidas para vigilar el comportamiento del personal, como en el caso de González, contra quien hace algunos años se le presentó el requerimiento fiscal por el que hoy se enfrenta a un juicio oral y público. El informe que en su momento hizo el Tribunal Superior de Cuentas indica que él tuvo un incremento millonario que no era compatible
a los ingresos que él percibía como salario como funcionario del Ministerio Público. El exfiscal Juan Francisco Uceda empezó a crear empresas, formar empresas, supuestamente para justificar algunos ingresos que no eran compatibles con que vengaban en el Ministerio Público. Y esto motivó a la Fiscalía a poder incautarle varios bienes, propiedades, empresas mercantiles, cuentas bancarias, 7 vehículos que supuestamente él había adquirido, según la información, de manera irregular. Las investigaciones en este caso revelan que el incremento del capital de González, quien se desempeñó como fiscal desde el 2002 hasta el año 2007, fue de 1.346.000 empiras. Se deriva de las investigaciones administrativas que hizo el Tribunal Superior de Cuentas con el Departamento de Investigación y Verificación, o sea, ellos son los que analizaron las declaraciones juradas desde el ingreso que hizo el exfuncionario y que datan de abril del 2002 al 30 de septiembre del 2007. Tras ser declarado culpable, el Tribunal de Sentencia ha fijado para el 10 de noviembre la audiencia de individualización de la pena. En el seguimiento de las investigaciones tras el decomiso de 55 sacos conteniendo marihuana que se suscitó ayer, este jueves se ha dado otro golpe al trasiego de drogas, siempre en el Progreso Lloro, con el decomiso de más de 644 paquetes de marihuana que eran transportados en un vehículo, pero en el interior de armarios de ropa. Las autoridades investigan la estructura criminal que estaría relacionada con el traslado de esta droga. Entre tanto, en este operativo se capturó a Eric Giovanni Rodríguez, Marcos Alfredo Linares y a un menor de edad. Mientras en audiencia de declaración de imputados se le impuso la detención judicial a los 3 detenidos en la operación ejecutada ayer. Siempre hablando sobre marihuana. Neurólogos y científicos hondureños consideran que ya es tiempo que en Honduras se apruebe el consumo medicinal de la marihuana, tal como lo han hecho otros 2 países centroamericanos. Los profesionales aseguran que ya se ha comprobado que el cannabis es efectivo como tratamiento contra dolores crónicos, epilepsia y hasta el VIH, entre otras patologías, mientras en el Congreso pronto podría conocerse un proyecto encaminado a aprobar el consumo medicinal de la hierba. Luego que en países centroamericanos como Panamá y Costa Rica se aprobó el cannabis o marihuana para fines medicinales, el debate también resurge en el país. Creo que los diputados deberían de considerar la posibilidad de legislar para que haya el uso médico adecuado de la marihuana como tal en nuestro país. Maya es un reconocido neurólogo, enumera que la marihuana es efectiva para los dolores crónicos, para contrarrestar la migraña, problemas gastrointestinales, para pacientes con cáncer y para enfermos con VIH. Imagínese usted, por ejemplo, que tengamos una cantidad de pacientes con un dolor intratable, que toman medicamentos fuertes que actualmente son adictivos y que son recetados solo por médicos. Si a esos pacientes agarramos la mitad y les damos marihuana, hasta el 20% más de ellos van a tener un mejor control del dolor sin necesidad de tomar más medicamentos. Y a veces llegan a suspender los medicamentos opioides, que son los que generalmente se manejan en estos casos. Hasta ahora se han identificado alrededor de 400 productos químicos de esta planta. De ellos, 113 se han identificado como cannabinoides, el más importante el cannabidiol, sustancia identificada en 1940 y fue aprobada por la FDA para el tratamiento de epilepsias. Por eso el científico hondureño Marco Tulio Medina es de la opinión que se debería utilizar para usos terapéuticos en el país. Para el tratamiento de 2 epilepsias que fueron descubiertas por nuestros maestros en Francia, me refiero al síndrome de Lennox-Gastaut y al síndrome de Dravet. En el 2016, el entonces diputado al Congreso Nacional Liberato Madrid presentó una iniciativa en la Cámara Legislativa con el fin de autorizar el uso de la marihuana con fines medicinales, pero no pasó. Tenía 2 objetivos principales. El uso científico quería decir de que los médicos que manejan este tipo de medicamentos, los neurólogos principalmente, pudieran usar este medicamento en sus pacientes
y en un grupo de pacientes controlados. TN5 conoció que el actual vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Illescas, prepara un anteproyecto de ley con el fin de aprobar el uso de la marihuana para usos medicinales, a petición de varias organizaciones, entre ellos enfermos renales con VIH y con otras patologías. Particularmente estoy trabajando en un proyecto de ley, el cual sea un proyecto encaminado a utilizar el tema de la cannabis sativas en Honduras, enfocado a trabajar con todos aquellos enfermos de cáncer, esclerosis múltiple, VIH, problemas en su momento neuropsicológicos. Según los expertos, la aprobación del uso de la marihuana para usos médicos debe ser específico y con ciertas regulaciones, pues su venta debe estar sujeta a recetas médicas. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen capturando a todo lo que huele a oposición en Nicaragua. Capturados este jueves los principales dirigentes del Consejo Superior de la empresa privada nicaragüense. Pero antes de desarrollar esta noticia, está pensando en diversificar su portafolio de inversiones, pero no sabe cómo lograrlo. En nuestra sección de educación financiera le tenemos algunas opciones. Educación financiera es presentada por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís. Paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. Diversifique su portafolio de inversiones. Calidad sobre cantidad. Algunas inversiones son lucrativas porque están bien evaluadas. Otras son valiosas por su potencial de crecimiento. Debe tener ambas en su portafolio. Los inversionistas inteligentes tienen liquidez. Además de acciones, bonos y bienes raíces, un portafolio de inversiones seguro incluirá una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Limita las conjeturas mediante franquicias. Son una estrategia de inversiones comprobada, con bajo riesgo y alto potencial. Invertir en bienes raíces suma variedad. Esta genera riqueza a través de rentas, beneficios fiscales, avales o ganancias inmediatas de una posible reventa. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y alivia tus preocupaciones financieras. El agua es uno de los recursos naturales cada vez más escaso. Hay quienes se las ingenian para ahorrarla. Tal es el caso de una empresa que se ha dado a la tarea de crear una teleducha mediante la cual se puede monitorear el consumo de agua y energía antes y después del baño. Jennifer Girón nos muestra cómo funciona esta nueva tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Desde donde se desee ver, ahorrar agua es una necesidad de la humanidad y usualmente el mayor gasto de este líquido ocurre durante la ducha. Pero ¿qué pasaría si la ducha enviara alertas? Esto es lo que propone la nueva teleducha Hansa Active Jet Digital. Se basa en datos numéricos en tiempo real, similar a los relojes deportivos, con una pantalla integrada en la parte posterior de la ducha de mano, que muestra el consumo actual de agua y energía durante y después de la ducha. Dependiendo del consumo y la temperatura del agua, una pantalla LED cambia de color durante la ducha de verde a naranja a rojo para lanzar alertas de tiempo. El nuevo Hansa Active Jet Digital se puede combinar con cualquier sistema y diseño de ducha, permitiendo utilizar agua y energía a diario de forma sostenible e inteligente. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Presidente de los empresarios hondureños pide la liberación de sus colegas nicaragüenses. Más adelante los detalles. Cooperativa Elga una vez más dice presente apoyando a la Teletón. Y en esta ocasión lanza su telepromoción Solidaridad sobre Ruedas 2.0, que consiste en el sorteo de 25 motocicletas por cada donativo de 150 lempiras. Se estarán rifando 25 motocicletas a nivel nacional en sus 25 puntos, ¿verdad?, de filiales que la cooperativa tiene, con un aporte de 150 lempiras.
Durante el lanzamiento, los ejecutivos de Cooperativa Elca pusieron a disposición sus 25 filiales a nivel nacional para que los hondureños realicen sus donativos. Informaron además que con esta iniciativa buscan recaudar al menos $500,000 de lempiras para donar a la Teletón. También, como una cortesía de la Cooperativa Elga, por ser tan solidario, le vamos a dar un portamascarilla, ¿verdad? Entonces, a cada quien que lo haga. Puede hacer su donativo en las filiales, en nuestra oficina, o a través de los medios virtuales que tenemos, los canales digitales. La admirable labor de Teletón no ha cesado ni con la pandemia de la COVID. Por ello, piden a todos los hondureños apoyar esta iniciativa. Invitar a todos a que se sumen con sus donativos, que participen en estas promoteletones, porque los recursos que aquí se recolectan pues van exactamente a mantener las operaciones que nosotros tenemos ahora en nuestros 8 centros a nivel nacional. Por más de 30 años, la Fundación Teletón ha velado porque las personas que viven con discapacidad tengan acceso a servicios de rehabilitación gratuitos y de alta calidad. También brinda asesoría sobre derechos legales y apoyo con alimentación, albergue y transporte a pacientes de escasos recursos. A enseñarles. Aprendieron a leer y escribir. Aprendieron que con optimismo podemos construir un futuro mejor para todos. Televicentro y Emisoras Unidas presentan Laboratorio de Marcas, 4ª edición. El evento más importante de la industria publicitaria en Honduras. Los grandes de la publicidad y el mercadeo se darán cita este 4 de noviembre para romper esquemas y determinar las nuevas tendencias en la comunicación. Stand Up. ¿Y qué pasó con las ventas? Marketing deportivo, innovación en productos, reconfiguración de las audiencias. Descubre muy pronto nuestros grandes conferencistas internacionales. Inscríbete ya en www.laboratoriodemarcas.com. Patrocinan Unitec, Banco de Occidente. Chocolate, más chocolate, chocolate con chocolate. En Dunkin' traemos la mejor temporada para los chocolovers, porque pueden disfrutar de bebidas frías, chocolate, bebidas calientes, chocolate, y deliciosas donas de chocolate, chocolate. Disfrútalas en todas las tiendas a nivel nacional. Dunkin'. Y porque el chocolate debe de continuar. Disfruta de una gran variedad de helados de chocolate para todos los chocolovers. Solo en Baskin Robbins. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 10 de la noche, Amalia Ortega, destacada agente federal, tiene una sola misión: capturar al guapo. Operación Pacífico. La Voz de América, una voz internacional desde Washington, Estados Unidos, brinda un panorama de las noticias de nuestro continente americano. Noticiero Mundo al Día. Lucharán por dejar su pasado atrás, pero la sociedad no olvida. Las muñecas de la mafia, 2ª temporada. ¿Y qué tal una dosis de música? Te recomendamos Estéreo 1000 TV. Televicentro, mi gran compañía. El precio del dólar y el euro es presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic, la nueva tarjeta de crédito que conecta contigo y lo que más te gusta. El precio del dólar y el euro fue presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic. Por lanzamiento recibe 10% de cashback Credomatic. Solicítala ya. Actualizamos la información sobre el atentado que sufrió aproximadamente a las 6 de la tarde la presentadora de televisión Rixi Moreno, periodista de Campus TV en la ciudad de San Pedro Sula. El autor del atentado se ha suicidado. Ella es intervenida en este momento en un hospital sanpedrano. Justamente ven en pantalla a la señorita Rixi Moreno, periodista, presentadora de televisión, que entre las 5:36 de la tarde sufriera un atentado
este jueves. Y la persona que atentó contra su vida se ha suicidado. Jason Maldonado nos actualiza la información sobre este triste suceso hoy en la ciudad industrial de Honduras. Adelante, Jason. Efectivamente, Renato, tal y como usted lo mencionaba, este hecho que se registró en la avenida Circunvalación en San Pedro Sula, en el barrio Los Andes, y donde él, tras atentar contra la vida de la periodista y también ex precandidata a diputada por Libre en la casilla 148, él huyó de la escena y posteriormente, según se nos ha informado, tomó un taxi para su hogar en la colonia Villa Angelina, aquí en San Pedro Sula, y donde se ha confirmado ya por parte de las autoridades policiales y de medicina forense que el ciudadano, al llegar a su vivienda, subió hacia la segunda planta y posteriormente tomó la fatal decisión de quitarse la vida con un arma de fuego que tenía en su apartamento. Ya se ha confirmado por parte de las autoridades de que él fue quien salió huyendo de la escena tras haber atentado contra la presentadora de televisión Rixi Moreno aquí en el norte de nuestro país. Nosotros estaremos al pendiente también de cuál es la identidad del ciudadano aquí en la colonia Villa Angelina, una vez sea realizado el levantamiento cadavérico correspondiente por las autoridades policiales del norte de nuestro país. Pero sí, ya como usted lo mencionaba, se ha confirmado que se ha suicidado el hombre que atentó contra la vida de la presentadora y ex precandidata a diputado Rixi Moreno en el norte de nuestro país. Yo retorno con usted. Jason, ¿y el estado de salud de la joven presentadora? Y ya se nos ha informado también, Renato, que Rixi Moreno, quien al momento de registrarse este atentado, porque preliminar se manejó de que fue que el ciudadano, quien se ha suicidado, él iba a la par del vehículo y cuando sacó su arma y empezó a dispararle con el objetivo de matarle preliminarmente. Pero gracias a Dios esos impactos de balas, ninguno de ellos dio en la humanidad de Rixi, solamente que al momento de ella chocar con su vehículo en un poste del tendido eléctrico, el ciudadano se habría bajado y empezó a golpearla con el arma de fuego, lo que se maneja preliminarmente, y al no tener más disparos salió huyendo porque varios ciudadanos del sector salieron a auxiliar a la joven, quien solamente presentaba golpes en su cabeza y fue trasladada a una clínica privada y su estado de salud ya se nos ha confirmado que está fuera de peligro, solamente son los golpes recibidos al momento de registrarse este hecho aquí en el norte del país. ¿No hay ningún indicio de las causas de este atentado hasta ahora, Jason? La primera hipótesis que maneja la policía y que ya se nos ha confirmado por parte del subcomisario Juan Sabión, quien es el portavoz, es que serían problemas pasionales, pero esto estará también sujeto a las investigaciones que puedan realizar las mismas autoridades aquí en el norte del país. Bueno, muchas gracias, Jason. Estaremos pendientes de una nueva actualización de este lamentable hecho hoy en la ciudad de San Pedro Sula. Y en relación al atentado sufrido contra la integridad física de la periodista Rixi Moreno del canal televisivo Campus TV, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos condena esta acción que pone en riesgo la vida de la comunicadora y el libre ejercicio de la libertad de expresión, derecho inalienable y pilar fundamental de la democracia. Instamos, dice la Secretaría de Despacho de Derechos Humanos, a los órganos de investigación a iniciar un proceso que establezca de inmediato la autoría y responsabilidad del hecho, que limita la labor periodística en su afán de informar y formar opinión pública. En otra información, el empresario nicaragüense Michael Elvin Haley, presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, fuerte crítico del presidente Daniel Ortega, fue detenido este jueves tras ser citado por la Fiscalía de Nicaragua, que acusa al sector privado de financiar un intento de golpe de Estado contra el régimen de Ortega. También se detuvo al empresario Álvaro Javier Vargas, vicepresidente del COSEP, de quienes se dijo están siendo investigados por delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. La policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, manifestó que ambos empresarios fueron arrestados bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, además de incitar la injerencia extranjera en los asuntos internos.
En Honduras, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a través de un comunicado y de forma personal, lamentó y condenó las capturas del presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada nicaragüense, además del expresidente de este organismo, José Adán Aguirre. Estamos impactados de lo que han hecho en Nicaragua el régimen del presidente Ortega. No solo está Michael Healy, que es el presidente de mi homólogo en Nicaragua, del COSEP, sino que también José Adán Aguirre tiene más de 6 meses de estar preso. Es lamentable. Le exigimos a la Comisión de Derechos Humanos que vaya a Nicaragua y al gobierno de Nicaragua que libere a todos los presos políticos que tiene hoy ahí. SICAFI no solo solicitó la excarcelación de Lacayo y sus colegas, también pidió al régimen de Ortega dejar en libertad a todos los presos políticos que forman parte de la oposición y que fueron capturados para evitar su participación como candidatos presidenciales en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Sobre este asunto de Nicaragua, la problemática de Nicaragua, la postura ambigua del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández al abstenerse el miércoles en la OEA de votar una resolución que exige a Daniel Ortega la liberación inmediata de presos políticos opositores no es coherente con la reciente elección de Honduras por la Asamblea General de la ONU para integrar el Consejo de Derechos Humanos, coinciden varios sectores. El arresto de los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP de Nicaragua, ocurre un día después que Honduras se abstuvo de votar en la OEA una resolución que aprobaron 26 países que exigían a Daniel Ortega la liberación de 7 candidatos presidenciales de la oposición y 150 presos políticos. La ambigua postura del Estado hondureño en relación a Nicaragua es calificada como incongruente, luego que recientemente el país fue electo como uno de los 47 Estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2022-2024. Que se debe a un cinismo estructural, en el sentido que Honduras recientemente acaba de ser elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos, cuya función es velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo, y en ese sentido Honduras hizo alarde de que ese era un reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, ese discurso es contrario totalmente en la práctica cuando en la OEA vota o se abstiene de votar para exigir la liberación de los presos políticos. La abstención evidencia que el gobierno hondureño se identifica con la forma autoritaria con que Daniel Ortega y Rosario Murillo dirigen el gobierno en la nación vecina, según este analista. Además, considera que podría responder a situaciones personales de algunos políticos, que no descartan a Nicaragua como un país de resguardo. Hay algunos políticos, autoridades perseguidas en El Salvador, por dar el ejemplo, que se han ido también a resguardar en Nicaragua. Puede ser que esto sea una posibilidad que se estén planteando también las autoridades hondureñas en caso de que haya algún cambio en el gobierno y que pues esto implique alguna persecución penal para ellos. En la sociedad civil reprochan la postura hondureña y les preocupa el menoscabo a la democracia de la región. Exigen al gobierno alzar la voz y mostrar su rechazo. Sería interesante ver cómo el sistema de integración centroamericana, estos países que conforman este bloque, también se pronuncian al respecto, porque no hemos escuchado nada sobre ese tema y Honduras no es la excepción. Ante tal situación también deberíamos escuchar a ver cuál es la posición de Honduras, que debería rechazar contundentemente este tipo de acciones que menoscaban la democracia en la región. Los entrevistados consideran además como cinismo del Estado hondureño no haberse pronunciado en relación a Nicaragua, luego de haber asegurado que su elección por primera vez en historia para formar parte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU es una forma de reconocimiento a los esfuerzos y avances del país en materia de derechos humanos.
El senador demócrata de los Estados Unidos, Patrick Leahy, se refirió a la elección de Honduras para cumplir un término de 3 años a partir de enero de 2022 junto con Argentina y Paraguay como miembro de la región de América Latina y el Caribe, que tiene derecho a 8 puestos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A través de su cuenta de Twitter, Leahy manifiesta que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene suficientes problemas para ser una organización creíble con Venezuela y China como miembros. La elección de Honduras al Consejo de Derechos Humanos es una afrenta a la familia de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en ese país, que han sido amenazados y asesinados con impunidad. En un segundo tuit, el senador dice que en Honduras las amenazas a muerte contra activistas de la sociedad civil y la detención ilegal prolongada son comunes, al igual que la corrupción dentro del sistema de justicia. Honduras necesita un gobierno que proteja los derechos humanos. Y en un tercer tuit, el senador demócrata asegura que un puesto en el Congreso o en el Consejo de Derechos Humanos requerirá que Honduras haga un progreso tangible en la protección de los derechos de las mujeres, las personas LGBTQ, los pueblos indígenas y otras minorías. Si el presidente Hernández no toma medidas, dañará aún más la credibilidad del Consejo, concluye el legislador estadounidense. Ante los sistemáticos cuestionamientos que recibe el gobierno, expertos en el tema consideran que este es el momento preciso para que el Estado resuelva los casos pendientes, como la liberación de los defensores del río Guapinol, entre otros. El senador de Estados Unidos, Patrick Leahy, hace hincapié que el Estado hondureño, al ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tendrá que realizar progresos tangibles, por lo que este experto en materia de derechos humanos explica que el país puede comenzar ese camino mediante la resolución de varios casos de violación de derechos humanos. En primer lugar, Honduras se comprometió en el 2016 ante el Comité contra la Tortura a desmilitarizar la seguridad pública y no lo ha cumplido. Ese es un primer punto. Un segundo punto, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas que deriva del Consejo de Derechos Humanos ordenó en noviembre del año pasado la liberación inmediata de los 8 defensores del río Guapinol. Honduras no lo ha hecho, pues este es un ejemplo de que tendría que hacerlo. En tercer lugar, a Honduras también se le ha recomendado por parte del Comité de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW que, en primer lugar, deje de prohibir las PAE, las pastillas del día después, y en segundo lugar, que se reconozca la interrupción del embarazo al menos en las 3 causales que todos y todas conocemos. A criterio del ex comisionado nacional de los derechos humanos, Roberto Herrera Cáceres, para que Honduras logre ganar terreno y credibilidad en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, deberá implementar ejemplos de buenas prácticas y experiencias nacionales en esa materia. Es lo que requerimos y esperamos del nuevo gobierno de Honduras 2022-2026, que iniciará también su gestión con el comienzo del ejercicio de las funciones que le han sido asignadas a Honduras en dicho Consejo de las Naciones Unidas, lo cual deberá ser con ejemplos de nuevas prácticas y experiencias nacionales en materia de derechos humanos que contribuyan a promover internacionalmente el cumplimiento de los compromisos vitales que tenemos internamente con la dignidad humana, el bienestar y la justicia social de toda la gente. Según la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Dina Mesa, Honduras no se merece ser miembro del CDH por ser un Estado violador de los derechos humanos, y asegura que no hay voluntad política para cumplir recomendaciones internacionales, por lo que el país debe comenzar desde cero para lograr progresos tangibles. ¿Cuál es el progreso tangible que debe hacer? Sencillamente hay que limpiar todo desde la raíz, está podrido. No solamente se le puede poner una curita a esta profundidad que hay a este cáncer, sino que debe empezarse de cero en toda la institucionalidad, porque está mal, está muy mal y atenta contra la sociedad hondureña. Para este consultor jurídico en derechos humanos, reorientar políticas de justicia y seguridad ayudaría a limpiar la imagen del país. Y en tal sentido, creo que el sistema de justicia y seguridad juegan un papel importantísimo en ese proceso de reversión del actual estado de las cosas, ¿verdad? Creo que necesitamos fortalecer un poco el sistema de justicia, hacerlo eficaz y mejorar, sobre todo, el talón de Aquiles
del proceso de impartición de justicia, que es precisamente el factor de investigación. Cabe destacar que el pasado 14 de octubre Honduras fue electo como miembro del CDH de la ONU y el gobierno reiteró el compromiso de seguir colaborando con la Oficina de País del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es fundamental afianzar las acciones de protección y promoción del respeto a los derechos humanos con base en los convenios universales, aseguró en un comunicado. Cuando regresemos, Tribunal de Justicia Electoral confirma inhabilitación de los hermanos de la consejera electoral Rixi Moncada. Nos referimos a Claudia Verónica Moncada, que aspiraba a una diputación, y Mario Moncada, que aspiraba a la municipalidad, a la alcaldía del municipio de Talanga, aquí en Francisco Morazán. En el Minuto del Ahorro le mostramos los resultados positivos de enseñar a ahorrar a los niños. La sección del ahorro es presentada por Ficosa. Cumple tus metas en el mes del ahorro, Ficosa. Enseñarles a ahorrar a los niños tiene resultados positivos en sus vidas, como por ejemplo, les ayuda a establecerse metas y estar motivados. Al tener metas de ahorro, los niños se sienten más motivados por no gastar el dinero que tienen para poder cumplirlas. Toman decisiones con responsabilidad. Cuando se les enseña a los niños a ahorrar, debes dejar que ellos lo administren y tomen sus propias decisiones. Así aprenderán mucho mejor el valor del dinero. Desarrollan el valor de la paciencia, ya que muchas veces tendrán que esperar a tener el valor total ahorrado para comprar aquello que tanto desean. Para más información, ingresa a tuconcienciafinanciera.com. La sección del ahorro fue presentada por Ficosa. Cumple tus metas en el mes del ahorro, Ficosa. Bueno, contrario a lo que en un principio se dijo, Salvador Narrala ha sido inscrito como candidato a designado presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, lo mismo que Doris Gutiérrez. Recuerdan ustedes que luego del anuncio de Narrala y Doris Gutiérrez que declinaban sus cargos en la Alianza 1, Salvador Narrala como candidato a presidente y Doris Gutiérrez como candidata designada presidencial, se habló de un artículo de la nueva ley electoral que les impedía justamente pasarse a otro partido, pero no. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha decidido la inscripción en la fórmula presidencial de Libre de Salvador Narrala y Doris Gutiérrez. Vamos en este momento a presentar al presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, confirmándonos esta noticia sobre la inscripción de ambos líderes, Salvador Narrala y Doris Gutiérrez, en la fórmula presidencial del Partido Libertad y Refundación. Bueno, más adelante vamos a tener la cita del presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre. Tenemos otra información también de importancia esta noche relacionada con las aspiraciones de los hermanos de la consejera electoral Rixi Moncada. Este jueves el Tribunal de Justicia Electoral por unanimidad de votos declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por los hermanos Mario y Verónica Moncada, hermanos de la consejera electoral Rixi Moncada, por lo que se confirma su inhabilitación como candidatos a cargo de elección popular. La Justicia Electoral por unanimidad de votos falló declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por los ciudadanos Mario Moncada Godoy y Claudia Verónica Moncada Godoy. Por tanto, confirmó la resolución del Consejo Nacional Electoral que los inhabilita a la participación electoral. Díaz explicó a Telenoticias que los hermanos Moncada pueden apelar la decisión del Tribunal de Justicia Electoral ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Tras conocer la determinación del Tribunal de Justicia Electoral, el apoderado legal del aspirante a la alcaldía de Talanga por el Partido Libre, Mario Moncada, manifestó que respeta la resolución, pero que no la comparte, puesto que en el caso de candidatos a una corporación municipal no se establece ninguna causa de inhabilitación en la Constitución de la República ni en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Una sentencia que respeto, no la comparto. ¿Por qué? Porque en el caso de los candidatos a alcaldes no establece ninguna causa de inhabilitación en la Constitución de la República. Sí lo establece en la ley electoral, pero esta es una ley secundaria, no puede estar sobre la Constitución de la República. Y además que el país ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y en esta convención, en su artículo 23, establece el derecho político a elegir y ser electo. Y solo se pueden reglamentar este derecho, según la propia convención, por cuestiones como la edad, como la nacionalidad, pero en ningún momento establece que se puede reglamentar esos derechos o se puede inhabilitar a un determinado candidato, en este caso a la alcaldía, por vínculo de consanguinidad. Calix manifestó que analizará con su cliente la posibilidad de un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Luego de ser notificado sobre la resolución del Tribunal de Justicia Electoral donde lo privan de la posibilidad de disputar a la alcaldía de Talanga por ser hermano de la consejera Rixi Moncada. Bueno, esta es la información que ya les adelantamos. Pero en otra, el exdiputado del Congreso Nacional y actual coordinador del partido Vamos, Augusto Cruz Asensio, solicitó este jueves a la Embajada de los Estados Unidos limpie su nombre. Pero estos son los tuits de Mario Moncada. Reaccionó, así es, señalando que el Tribunal de Justicia Electoral se lava las manos y vota en contra de apelación presentada. Ahora será la Corte Suprema quien decida mi inscripción. El artículo 199, numeral 10 de la Constitución habla de prohibiciones para diputados, no para alcaldes. Violentan mi derecho y no me dejaré, concluye el tuit. El exdiputado del Congreso Nacional y actual coordinador del partido Vamos, Augusto Cruz Asensio, solicitó este jueves a la Embajada de los Estados Unidos limpie su nombre y lo saque de la denominada lista Engel, al considerar que no ha sido condenado por ningún caso de corrupción en el país. Toda esta información, más las copias íntegras, autenticadas, apostilladas de todo este caso, han sido presentadas. Al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, han sido presentadas a las autoridades correspondientes de la Embajada Americana y además, también al señor Ricardo Zúñiga, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos. Yo le pido al gobierno de los Estados Unidos que revisen mi caso, que revisen toda la documentación que he acreditado para poder de inmediato o en el tiempo prudencial solicito formalmente ser excluido de esa lista. Cruz Asensio se presentó a la Embajada Americana en la capital acompañado de documentación del Tribunal Superior de Cuentas donde le liberan de toda responsabilidad porque asegura que él solo gestionó recursos por $8,000, pero una organización la ejecutó, liquidación que también presentó en la Embajada Americana. El ex candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Salvador de Honduras, Carlenton Dávila, anunció este jueves que renunció a sus aspiraciones para unirse en alianza, de hecho, a la fórmula del Partido Libre que encabeza Jorge Aldana, con el fin de acabar con la supremacía del nacionalismo en la capital del país. Dávila irá en la planilla como candidato a vicealcalde. Que ninguna decisión se va a tomar si no es por unanimidad. No es un gobierno de Jorge Aldana ni de Carlenton Dávila. Es un gobierno de unidad y que se va a trabajar por consenso en todas las decisiones, especialmente en el tema de transparencia, en el tema de inversión de la ciudad, en el tema de adjudicación de contratos, en todos los temas relacionados con el desarrollo de la ciudad. Por su lado, el candidato a la alcaldía por el Partido Libre, Jorge Aldana, agradeció a Dávila por su madurez política, puesto que no siempre será fácil de poner sus aspiraciones a cargo de elección popular. Saludar al próximo vicealcalde de la ciudad, don Carlenton Dávila, por su capacidad de entendimiento, por su madurez política, por su comprensión de la realidad nacional y por su amor por la capital, para unirnos hoy en un solo haz de voluntades para trabajar en conjunto estos 38 días que faltan para terminar
con estos oprobiosos 12 años de desastre en el país y en la capital. Aldana realizó un llamado a los demás candidatos a la alcaldía por el Distrito Central para que se sumen a la fórmula que saldrá victoriosa el próximo 28 de noviembre. Y ahora sí les presentamos al abogado Kelvin Aguirre, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, confirmando que han sido inscritos en la fórmula presidencial de Libre como candidatos a designados a la presidencia Salvador Narrala y Dori Gutiérrez. Sí, se resolvió el día de ayer por mayoría la inscripción de estas sustituciones que se hicieron, entonces por lo cual se va a proceder ya a darle todo el trámite correspondiente. Este jueves, el jefe adjunto Manuel Sánchez de Nogués y el equipo central de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, MOE, se reunió con el consejero presidente Kelvin Aguirre. En su intervención, Sánchez de Nogués aseguró que venimos a hacer una evaluación independiente e imparcial de las elecciones. La misión de observadores electorales de la Unión Europea no hace valoraciones mientras está el proceso electoral en marcha, sino que presentará públicamente en Tegucigalpa una declaración preliminar 2 días después de las elecciones. Reiteró que 1 o 2 meses después de las elecciones se presentará un informe final más completo y que incluirá un conjunto de recomendaciones para futuros procesos electorales. Desde su nombramiento el pasado 23 de septiembre, la jefa de la MOE, la croata Srđana Kofko, dijo estar muy contenta de que se me haya confiado la responsabilidad de dirigir esta MOE de la Unión Europea, que llevará a cabo una evaluación independiente y exhaustiva del proceso electoral. Espero reunirme y relacionarme con las autoridades hondureñas, los partidos políticos, los candidatos y candidatas y partes interesadas. El Consejo Nacional Electoral firmó una carta de entendimiento con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para incidir de manera significativa en la participación política y legitimidad electoral de las personas, grupos y sectores en condición de vulnerabilidad. Con esta suscripción del convenio interinstitucional con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, donde se garantiza que se va a promover el respeto a los derechos políticos de cada uno de los hondureños, especialmente el 28 de noviembre y también aquellos hondureños que están en condición de vulnerabilidad, donde con este convenio también ayuda a que nosotros podamos dar todas esas condiciones y nos fortalece también. En el marco del mandato de nuestra institución, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hemos firmado un convenio interinstitucional de cooperación y colaboración con el Consejo Nacional Electoral para velar por la promoción y la protección de los derechos humanos, que se respeten estos derechos civiles y políticos a los que tienen derecho todos los hondureños y hondureñas y más aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad. En las pasadas elecciones internas y primarias, el CONADE también firmó un convenio de cooperación con el máximo órgano electoral y para las generales también pondrán a disposición 611 observadores internacionales. Bueno, solo quiero rectificar. El CONADE pondrá a disposición del Consejo Nacional Electoral, obvio, desde luego, fue una confusión mía, observadores nacionales. 611 observadores nacionales. Mira, ya estamos cerca de las elecciones. Renato, estamos cerquita, así es. Uno espera que estas elecciones sean lo más transparentes posibles, que realmente se imponga la voluntad popular, que se maneje con limpieza, que no haya manipulación, que los perdedores acepten la derrota. Pero claro, estamos convencidos que debe haber transparencia.
nada de lo que nos ha afectado en los últimos procesos electorales y que ha dividido al país, ha fraccionado al país, ha hundido al país, ha afectado la economía del país, la convivencia de la sociedad. Y los hondureños tienen que salir, Renato, a ejercer el sufragio. Claro que sí. Importante. Pero esperamos del Consejo Nacional el máximo de los esfuerzos, con las elecciones más caras en la historia de Honduras, el máximo de los esfuerzos y el compromiso de los políticos en la Junta Receptora de Votos para actuar dignamente, con transparencia, pensando en el futuro de Honduras. Esperemos que estas elecciones sean pacíficas, que ya el lunes, si es que se conocen definitivamente los resultados, los perdedores acepten la derrota, los ganadores comiencen a trabajar y a buscar concitar los consensos que Honduras requiere para salir adelante. Solo esperamos tranquilidad, paz, sosiego, madurez, actitud demócrata de todos los políticos hondureños a partir ya, y no digamos durante y posterior al proceso electoral del 28 de noviembre. Pausa y volvemos. El Fondo Monetario Internacional continúa este día con sus reuniones con el Gabinete Económico y la revisión de los indicadores macroeconómicos para verificar si el país ha cumplido con lo pactado en el último acuerdo suscrito. El Colegio de Economistas aún no ha sido convocado para sostener una reunión con el FMI, pero tienen clara la temática que se va a desarrollar durante la presencia de los personeros del organismo internacional. Es la última visita dentro del acuerdo que tiene con este gobierno y es para revisar normalmente el cierre del año, cómo van a cerrar las cifras macroeconómicas en términos de déficit fiscal, en términos de inflación, la visión de presupuesto para el próximo año, y definitivamente un tema álgido sigue siendo la ENE, dado que el mismo Fondo Monetario avaló hace unos años una propuesta que hizo el gobierno para esta transformación de la ENE y bajar el peso que tiene la ENE en el sector fiscal del país. Los ejecutivos del Fondo Monetario Internacional permanecerán en el país hasta el 28 de octubre. Este viernes se reúnen en privado con el presidente del Congreso Nacional y probablemente con los candidatos presidenciales. El próximo martes harán lo propio con la Junta Directiva del COE. Una comisión del Banco Centroamericano de Integración Económica se desplazó a la zona noroccidental del país para supervisar los proyectos que han financiado y los que están apoyando el BCE en este momento, especialmente en carreteras y el sector energético, que es uno de los graves problemas que enfrenta Honduras. Visitarán el cajón por el interés que hay de financiar y apoyar el sector. Para conocer de primera mano cómo están desempeñándose los proyectos que el BCE apoyó hace más de 20 años, como es la CA5, y ver el estado de mantenimiento, dado que tiene un modelo de asociación público-privada muy exitoso, de tal manera que autoridades de Belice y de Nicaragua también se suman a esta misión porque quieren conocer de primera mano ese proyecto, cómo está funcionando. Pero también vamos a aprovechar para visitar la represa hidroeléctrica El Cajón, porque al BCE le interesa mucho el desarrollo del sector eléctrico del país, no solamente del privado, sino que también del público. Es una inversión masiva que tiene más de 50 años y nos interesa apoyar financieramente este proyecto una vez se resuelvan todos estos proyectos de reforma que se están debatiendo en el seno del Poder Ejecutivo. También supervisarán las terminales concesionadas en Puerto Cortés, la terminal de transporte terrestre en la zona norte del país y reuniones con alcaldes de las zonas de influencia. ¿Verdad? El tema del sector eléctrico se ha abordado con seriedad, con responsabilidad y con valentía. Lo dice en menos de 15 palabras el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Santiago Herrera, por dos razones. Una, porque las políticas del presente gobierno para rescatar a la ENE fracasaron, y dos, porque hasta hoy no se ve entre los candidatos a la presidencia de la República el interés o la preocupación por este tema. Los que han presentado planes de gobierno, los han presentado y no manejan este tema, por lo tanto creemos que como no tienen conocimiento de cómo dilucidar el planteamiento a resolver un tema energético, no quieren dar la cara ni ante el pueblo hondureño ni ante los medios de comunicación. Pero en teoría los tres partidos políticos con mayores opciones de llegar a casa presidencial afirman tener la medicina mágica para superar la crisis energética que hoy por hoy supera a todos los países del área
en pérdidas técnicas y no técnicas. De un nivel de pérdidas que según la CEPAL es el más alto de Centroamérica en un 34% en este momento, que eso equivale en pérdidas diarias entre 20 a 22 millones de lempiras. Pero hay más, la estatal eléctrica no solo compra a los generadores privados la energía más cara del planeta, sino que también pierden el camino o por robo el 38% de esa energía. ¿Cómo sobrevive una empresa que compra 100 y vende 62? O sea, está perdiendo 38 centavos de cada lempira que compra, y eso pues genera un agujero. A esta práctica torcida de mercado se agregan los intereses políticos, partidistas y hasta populistas que tienen en cama y en coma a la ENE, que vuelve en este último trimestre del año a contratar nueva deuda para llenar el bolsillo sin fondo de los generadores privados. La ENE está captando deuda para pagar deuda. Casualmente en esta semana van a salir en una colocación de títulos valores y estamos hablando de más de 10.000 millones para poder pagar los 10.000 millones que, por ejemplo, ya le debe a los generadores desde el año 2020. Pagar deuda con deuda es como si un ciudadano común, supremamente endeudado y sin capacidad de pago, saque un préstamo en la banca para pagar una tarjeta de crédito. La salida, dicen los expertos, es partir sin demora la ENE en 3 empresas, 2 altamente rentables como generación y distribución y una deficitaria, pero con números manejables. Y como parte de la implementación de la ley, la decisión de la ENE en 3 empresas, de las cuales 2 pueden ser superavitarias y una deficitaria, pero que con el tiempo y tomando las decisiones puede recuperarse. El próximo gobierno, del color que sea, tiene que salir en sus primeros días a buscar la forma de tapar el enorme agujero fiscal de la ENE, si es que quiere de entrada firmar una carta de intenciones o un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Una nueva enfermedad amenaza el cultivo de café. Se trata de un hongo identificado en Colombia, por lo que el gobierno ha solicitado a SENASA realizar supervisiones finca por finca para garantizar que la plaga no ha llegado al país y tomar las medidas pertinentes, ya que es una enfermedad diferente a la roya y a la broca. La buena noticia de un excelente precio del café no llegó sola. El ministro de Agricultura de Honduras confirmó la presencia de una nueva variedad de hongo que está afectando las fincas en Colombia. Por eso se ordenó a las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria iniciar un proceso de revisión de las fincas en Honduras y así poder confirmar o descartar la presencia de la nueva enfermedad que daña el fruto del aromático. Está apareciendo un hongo relativamente nuevo, que es un hongo en la fruta. En otros países como Colombia, y estamos haciendo la revisión en todas las fincas de café a través del SENASA, levantando muestras para descartar de que este hongo vaya a ser un problema para la producción nacional. Las alarmas se han disparado en el sector por la variedad que es diferente a la broca y la roya. Técnicos del ICAFE ya iniciaron un proceso de supervisión en el campo. Haciendo también un abordaje de muestreos a nivel de campo a través de nuestra unidad de vigilancia epidemiológica para poder tener información concreta y específica si realmente es una enfermedad que la tenemos también presente en nuestro país. La nueva enfermedad, que aún está en proceso de investigación, se viene a sumar al problema que enfrentan los dueños de fincas en Juticalpa, Olancho, que han encontrado la presencia de una araña que está dañando el cultivo. Anda un equipo de técnicos a nivel de campo allá en el municipio de Juticalpa, Olancho, para poder verificar los problemas que está afectando la presencia de un ataque por araña. Es importante mencionar que esta es una plaga estacionaria que no afecta directamente al cultivo. El café genera $1.000 millones en ingresos anualmente y permite ingresos a unas 120,000 familias. Es el rubro agrícola que más divisas y empleos genera en Honduras. Un daño a la producción sería fatal para los ingresos y la economía del país. Que debe de ser tratado con mucho cuidado. Los cercos epidemiológicos tienen que estar ahí para que ese hongo no vaya a migrar a Honduras. El mayor temor es que si es muy agresivo y nos va a destruir cosechas, también hay que tener mucho cuidado porque también nos puede hacer la pérdida de la producción.
El café este día se cotizó a $204 el quintal, precio que para los productores es excelente por las utilidades que generará, pero antes de sumar ingresos, recomiendan supervisar las fincas y darle el mantenimiento debido para evitar la presencia de la nueva enfermedad. Aunque este hongo aún no ingresa al país, para el sector privado es necesario que se tomen todas las medidas sanitarias que corresponden para evitar que las fincas se contaminen, porque parte de la economía del país se sustenta en lo que genera el rubro del café, que es el principal producto de exportación de Honduras. Nelson Lanza, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Diunsa, con un 45% de descuento en toda la tienda por nuestros 45 años de ser lo mejor para comprar. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentándoles estas espectaculares imágenes que siguen recorriendo el mundo, y es justamente del supervolcán en el monte Aso. Así que estaba una cantidad de gente ahí en el centro de visitantes, salieron despavoridos porque fue algo repentino cómo se vino esta erupción, así como lo ven. Sencillamente espectacular. Afortunadamente no se han reportado heridos después de esta explosión de este monte Aso. Bueno, en cuanto a la parte meteorológica, pues tenemos para esta próxima jornada pues monitoreo de un fenómeno en el Pacífico y también algunas líneas de inestabilidad sobre Centroamérica. Los departamentos que este día no han sufrido lluvias, pues para el día de mañana vuelven a recibir precipitación y la humedad pues será abundante al final del día sobre nuestro territorio. Aquí estamos viendo cómo la nubosidad comienza a concentrarse en ese sector y ya hay una alta posibilidad de desarrollo tropical, y las lluvias están garantizadas en buena parte del territorio hacia el final del día viernes, en casi todo el territorio. Miren ustedes cómo están las temperaturas en el Pacífico, 30 grados Celsius, 30 grados centígrados. Entonces, allí están aptas completamente para el desarrollo de fenómenos tropicales, y aquí tenemos la proyección de vientos que ya circularán de forma ciclónica para esta próxima jornada allí en el Pacífico, y también la proyección del centro de huracanes que le da un 70% de posibilidad de desarrollo y cantidad de nubosidad convectiva que comienza a moverse, y la zona intertropical de convergencia que también se activa. Entonces eso garantiza que mucha humedad ascienda desde el Pacífico hacia nuestro territorio. Termino con esto: el plástico que ya ha atragantado nuestros océanos terminará por asfixiarnos a todos si no actuamos rápidamente. Mensaje que deja hoy Noticias ONU. A todos feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Diunsa, con un 45% de descuento en toda la tienda por nuestros 45 años de ser lo mejor para comprar. Para las autoridades del Observatorio de la COVID-19 de la UNITEC, la baja en la hospitalización de pacientes COVID-19 no se debe precisamente a una considerable reducción en el índice de contagio, sino que podría deberse a que se están realizando menos pruebas o que los pacientes presentan síntomas leves y se atienden en casa. La disminución en los contagios de la COVID-19, si bien es cierto es efecto de la vacunación, podría también deberse a otros motivos, como la reducción del número de pruebas diagnósticas a criterio de los expertos del Observatorio de la COVID de la UNITEC. La estadística oficial indica que hay una reducción en el número de casos a partir del mes de septiembre, pero también hay una reducción en el número de pruebas diagnósticas que se está haciendo a nivel nacional. Entonces, pues esto es motivo de análisis, porque la pregunta es, ¿se están reduciendo los casos o los estamos diagnosticando menos? Extremo no descartado por la jefa de neumología del Hospital del Tórax, quien comenta que en los últimos días han realizado una menor cantidad de pruebas para diagnosticar el virus. Se están haciendo muchísimas menos pruebas en este tiempo, ¿verdad? Hemos hecho menos de 1.300 pruebas en estos días. Y la otra cosa es que también hay muchos casos leves que se manejan en casa y que no llegan ni a los hospitales. Además de la menor cantidad de pruebas diagnósticas que podrían estarse efectuando, este médico cree que muchas personas con síntomas leves no están buscando atención médica. Pide a la ciudadanía no bajar la guardia. La disminución de casos que están habiendo ahorita de pacientes COVID en los hospitales puede ser en parte por la vacunación que al fin se dio con las donaciones, pero también puede ser que la gente se esté confiando, que no esté yendo por síntomas leves y todo, y ya llegará muy tarde. Yo les hago un llamado, que no bajen la guardia, el COVID no es una broma, sí se muere la gente, y al menor síntoma acudan a los centros, por favor, de triaje para que les detecten si están o no cursando con esta enfermedad.
Las cámaras de Telenoticias hicieron un recorrido por los diferentes triajes, donde se constató que en efecto el número de pacientes ha disminuido considerablemente, pero el que muchos no estén buscando atención médica podría deberse a que no creen en los resultados de los servicios públicos de salud, aseguran. Muchas de las personas no confían en los servicios de salud, ya que se espera mucho tiempo según a la percepción de la población, y es por eso que acuden a los diferentes médicos privados o se tratan en casa. Según los expertos, la situación de la COVID en Honduras está a tono con los datos de la pandemia a nivel mundial y anticipan que aunque actualmente los casos están disminuyendo, para el mes de diciembre existe el riesgo de un considerable incremento debido a una subvariante que está afectando en Inglaterra, por lo cual recomiendan reforzar los esfuerzos de la vacunación. En el comunicado 292 de SINAGER se informa de 249 nuevos casos de COVID-19, para un total de casos confirmados a nivel nacional de 373.838. Nuevos fallecidos 12. Total de decesos a nivel nacional 10.182. Nuevos recuperados 350, para un total a nivel nacional de 115.022. Supuestos sicarios le quitan la vida a candidato a regidor por la alcaldía de Choloma Cortés. Daniel Mejía nos tiene los detalles. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, televidentes de Telenoticias. Estamos ubicados exactamente en la colonia Cocosur, ubicado en el sector centro del municipio de Choloma. Dentro de este restaurante conocido en este lugar como Rinconcito Típico, ha sido ultimado a balazos el propietario de ese negocio, que respondía al nombre de Napoleón Muñoz, la persona quien se dedicaba también al rubro de taxis en esta misma ciudad del municipio de Choloma, y quien era propietario de ese negocio y quien también iba participando como candidato a la regiduría por el partido Alianza Patriótica, quien buscaba la alcaldía municipal con el periodista Rogelio Trejo, quien del municipio de Choloma. Ya al lugar de los hechos ya han llegado las autoridades de la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público, para acordonar lo que es el área, quienes realizan respectiva investigación de este nuevo homicidio registrado en este restaurante, quien lamentablemente sujetos quienes llegaron despojándoles de sus pertenencias, le dispararon al señor Napoleón Muñoz, quien era propietario de este negocio conocido como Rinconcito Típico en el municipio de Choloma. Con este informe desde la colonia Cocosur, retornamos a estudios principales de Telenoticias. Buenas noches. 3 muertes violentas en Catacama, Solancho. Siguen las muertes violentas en este departamento de Olancho. El día de hoy, jueves 21 de octubre, suman 3 los asesinatos de forma violenta. En horas de la mañana se encontró el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en la comunidad del Guayabito, jurisdicción de Santa María del Real. Los operadores de justicia hicieron los peritajes respectivos y no se le encontró documento, estaba como desconocido. Horas más tarde, en la comunidad de Sosa, le quitan la vida a una fémina de varios impactos de bala. Se desconoce la identidad de la joven, quien fue trasladada a la morgue en Tegucigalpa. Según los vecinos que estaban en el lugar, aseguran que no es de ese sector. Y en horas de la noche se dio otro hecho violento. Se identificó como Ángel Funes, de 42 años de edad. Mientras llegaba a su vivienda, sujetos desconocidos le esperaban, quitándole la vida en la colonia Villalinda de esta ciudad de Catacamas. Alex Ordóñez, Telenoticias. Bueno, tenemos el nombre de esta persona que atentó contra la vida de una presentadora de televisión y que luego se suicidó. Se trata del ingeniero Enrique Peña Ramírez. Enrique Peña Ramírez, que atentó contra la vida de esta presentadora de televisión, Rixi Moreno. Luego él se suicidó en su vivienda. Hemos ya tenido acceso a la identidad de esta persona que ustedes ven en pantalla. Se trata del ingeniero Enrique Peña Ramírez. La policía investiga las razones del por qué este atentado. La periodista, después de que se le
Hicieron 9 disparos, no salió herida, imagínate, no salió herida. Sí. Pero él se fue para su casa y se suicidó. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Suman 25 los hondureños extraditados hacia Estados Unidos. Este jueves viajaron otros 2, Martín Díaz y Miguel Cordón, ambos acusados por narcotráfico. Tribunal de Justicia Electoral resuelve por unanimidad la inhabilitación de los hermanos de la consejera electoral Rixi Moncada y el Consejo Nacional Electoral inscribe en la fórmula presidencial de Libre a Salvador Narrala y Dori Gutiérrez como designados presidenciales. Senador demócrata insta al gobierno hondureño a realizar un progreso tangible en materia de derechos humanos. De lo contrario, dañará más la imagen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual Honduras ahora es miembro. Dirigentes magisteriales recomiendan retomar la asignatura de moral y cívica en el sistema educativo y dejar la formación espiritual a la familia y a la iglesia. Científicos consideran que Honduras ya debería estar trabajando para legalizar el consumo medicinal de la marihuana. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini.